Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Una nueva oportunidad, un nuevo regalo, unos momentos para poder estar juntos al finalizar de nuevo este día. Aunque parezca repetitivo, para mí es importante y trascendental poder estar junto a vosotros al finalizar también este nuevo día. Llegar a vosotros con la ilusión de poder aportar algo de la lectura de la palabra de Dios sigue siendo uno de los objetivos de cada día
en estos momentos que seguimos confinados en nuestras casas. Enviaros un cordial saludo, enviaros pues mi deseo más profundo de que podamos compartir estos instantes para que acabando este nuevo día, sabiendo que estamos más cerca de diferentes objetivos que tenemos marcados, podamos hacerlo con la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy tenemos, como siempre hacemos, una pequeña porción del Evangelio de Lucas, ese ideólogo de la noticia que permite que podamos visualizar algunos de esos grandes acontecimientos de la vida de Jesús y que nos van a llevar a ver otra faceta. Hoy vamos a hablar de una obra portentosa en Jesús. Esa obra portentosa en la vida de Jesús nos lleva a la sanación y nos lleva a la enseñanza como maestro. Hoy vamos a ver el relato que aparece en el libro de Marcos, en el capítulo 6, los versículos del 30 al 44, del cual vamos a extractar, lógicamente, por la duración de nuestro programa, algunos detalles que me han persuadido en la lectura esta mañana de los textos. Los apóstoles se reunieron en torno a Jesús y le cuentan todo cuanto habían hecho y cuánto habían enseñado. Habíamos dejado en la sección anterior que Jesús los manda a enseñar, les manda a predicar y les manda a que puedan compartir el dolor y el sufrimiento con personas que se encontraran en el camino. Recordáis que Jesús les dijo, no os mováis de la casa donde lleguéis, no llevéis comida, no llevéis dinero en vuestras alforjas. Caminar, caminar, y así permitiréis que las personas puedan aceptar o rechazar el mensaje de salvación. Pues bien, ahora es el momento de recapitular esos acontecimientos en esa primera etapa, llegan hasta Jesús y empiezan a narrarle, seguramente con los ojos acristalados de emoción, cuánto habían enseñado y cuánto habían podido compartir con las personas en el camino. En el versículo 34 nos da una síntesis de la nueva situación, se han retirado en la barca, han ido a descansar, pero eran famosos por necesidad en la sociedad y la gente va, el gentío va detrás de ellos. Al desembarcar, vio a un gran gentío y se le enternecieron las entrañas por ello. ¿Sabéis? Cuando yo leo la Biblia y me entretengo en ver o visualizar los sentimientos de Jesús, no soy psicólogo, no tengo esa capacidad, pero a mí me llena de profunda satisfacción espiritual saber que Jesús se conmovía ante las necesidades del ser humano. Lo mismo que hace hoy. Si tú estás sufriendo, si has perdido a alguien querido, si te has tenido que separar de alguien que no tenías previsto, Jesús sabe que lo estás pasando y Jesús está pendiente de poder ayudarte en cada momento, porque la ayuda espiritual está totalmente garantizada en la palabra de Dios. Por eso, los sentimientos de Jesús le llevaron a hacer la acción que, según el Evangelio de Marcos, es el primer gran milagro de la multiplicación de panes y de los peces que él va a narrar. Porque eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabéis? Los sistemas religiosos, políticos y sociales de la época no tenían como preferencia al ser humano. Estaban más pendientes de las instituciones, de lo que había que hacer o no había que hacer, de regular o no regular la vida del pueblo, pero ocuparse de los asuntos personales era algo que no era común en la época de Jesús. Por eso Jesús se convierte, en primer lugar, antes de hacer el milagro, antes de hacer esa obra portentosa, que es como lo está llamando el Evangelio de Marcos, Jesús empieza
a explicarle, empieza a enseñarles muchas de las cosas que debían de saber para sentirse sobre todo integrados, para no sentirse desplazados por aquellas instituciones que no se preocupaban de ellos. En el versículo 35 y 36 nos encontramos con la primera parte central de esta sección. Y llegaba la hora avanzada. ¿Sabéis? Cuando leemos estas expresiones, tenemos que situarnos mentalmente en la época. No había alumbrado público, no había higiene pública, se vivían en circunstancias un tanto complicadas. Se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar es desértico, es decir, el lugar no es habitado y ya es hora avanzada. Señor, despídelos para que vayan a las alquerías, a las aldeas alrededor y compren para sí algo para poder comer. Seguramente muchos de ellos habían hecho largas distancias para identificar el lugar donde Jesús desembarcaría con sus discípulos después de esos periodos de reposo que se comentan en el Evangelio. La verdad es que los discípulos se interesan profundamente por estas personas, aún sin saber que Jesús tiene otras perspectivas. Sabéis, cuando los creyentes hablamos unos de otros y juzgamos a los demás, no nos damos cuenta o no somos totalmente conscientes de que Dios siempre tiene un plan B, de que Dios siempre tiene un plan en el horizonte diferente a los que nosotros podemos juzgar sobre los demás. La segunda parte central de la sección es, pero él respondió y les dijo, dadle vosotros de comer. Esta frase hay que escucharla, tiene que sonar en nuestros oídos. Ellos habían recibido el poder anteriormente de enseñar y de hacer obras milagrosas en las personas que se encontraran en el camino. Y esta multitud forma parte de esas personas que ellos se iban a encontrar en este día también en el camino. Que vayamos a comprar panes por 200 denarios y les demos de comer. Una pregunta lógica. Pero va a abrir el paso a lo que Jesús va a hacer por ellos. ¿Cuántos panes tenéis? Id y comprobar. Y la respuesta fue 5 y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Como siempre, Jesús implica al ser humano en sus obras portentosas. Podía haber pasado directamente a hacer la multiplicación. Pero Jesús siempre tiene en su mente que podamos aprender lecciones valiosas para la eternidad. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, oró. Sabéis, a mí me gusta mucho cómo la Biblia, en los evangelios, nos relata a Jesús orando. Los judíos de la época no cerraban los ojos, no miraban a su interior, sino que la oración la empleaban con las manos abiertas y los ojos mirando hacia el cielo. Intentaban hacer un proceso de comunicación directa. Yo no estoy en contra de ningún tipo de oración, cada uno que lo haga como sienta, pero probar alguna ocasión. Probar abriendo vuestras manos como queriendo coger el universo en el espacio que hay entre las dos manos y mirando al cielo, elevar una oración de gratitud a Dios. Jesús lo hacía muchas veces.
Para Jesús sabemos que la oración era posiblemente una de las acciones personales más importantes de todo su ministerio. Alzó los ojos al cielo, los bendijo, es decir, preparó la escena para que entendieran lo que iba a hacer. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los pusiesen delante de ellos. Jesús, partiendo el pan, es decir, implicándose con sus manos en las necesidades de las personas, utilizando a los discípulos como medio para que pudieran atender a toda esa multitud inmensa. Y también repartió los 2 peces para todos. Y nos dice el relato de Marcos que todos comieron y se saciaron, porque los 12 cestos recogieron en abundancia trozos de pan y de los peces. Ya estamos acostumbrados a que Marcos no dé vueltas, sino que dé conceptos claros. Por eso tal vez me guste tanto este libro. Todos comieron hasta estar llenos. Y los que habían comido eran 5.000 varones. Según se hacían los cómputos en aquella época, y hay que entenderla lógicamente en la distancia y en la cultura, estas personas estarían acompañadas de sus hijos, sus familias. Iban buscando que alguien se ocupara de ellos. Y los discípulos fueron un instrumento en las manos de Dios para ello. Sabéis, es fácil hacer una aplicación práctica. Jesús sigue orando por ti y por mí. Y Jesús sigue multiplicando los panes y los peces espirituales en tu vida y en la mía cada día. Y hoy no va a ser una excepción. Y todos quedaremos saciados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida en este día. Por eso quiero concluir con estos momentos diarios de oración en los cuales nos unimos para poder orar, reflexionar y intentar poder acabar este día con la dignidad que solo Dios puede darnos a nuestra vida. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Te agradecemos, Señor, el privilegio de poder contar con tu ayuda en los aspectos espirituales, aspectos morales. Queremos, Señor, poner nuestra vida en tus manos y yo me quiero, Señor, unir a las oraciones de cada uno de mis hermanos que siguen este programa en este día. Sus anhelos, sus deseos, sus expectativas, todo ello, Señor, en tus manos para que tú multipliques a través de tu gracia esas bendiciones espirituales que nos has prometido hasta que vuelvas. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, y gracias, Padre, por todo cuanto tú nos das, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos en el siguiente programa. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y no olvides, pon tu vida en manos de Dios para que puedas seguir haciendo los milagros de vida en cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga.